Hay lugares que tienen apodos que, bueno, resumen siglos de historia en apenas un par de palabras. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos lugares en Colombia, Tame, un municipio con un título tan potente que, créanme, ayudó a definir el destino de toda una nación. Cuna de la libertad. A ver, estas no son solo palabras bonitas grabadas en un monumento, no, no, no. Esta fue una proclamación, y nada menos que de Simón Bolívar, allá por 1819. Es un título que todavía resuena con el eco de la revolución. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un pueblo, aparentemente en medio de los llanos, se gana el título de ser el punto de partida de todo un ejército libertador? Para encontrar la respuesta, pues tenemos que viajar un poco en el tiempo. Para entender cómo se forjó aquí un ejército, primero hay que entender la tierra. Porque la historia de Tame no arranca con los libertadores, para nada. Empieza mucho, pero mucho antes, con los pueblos originarios que llamaban a este lugar su hogar. Miren, antes de cualquier bandera o frontera de la colonia, este territorio era el dominio de varias comunidades indígenas. Familias como los Guajibo, los Betoy y los Arawak ya tenían sociedades bastante complejas, con una economía que se basaba en la agricultura y en aprovechar al máximo recursos locales como las palmas de Moriche y Cumare. La cosa es que la transformación de Tame fue rapidísima. Pasó de sus raíces indígenas a su fundación española en 1628 y de ahí saltamos a un momento clave a principios del siglo XIX. Aquí es cuando un fraile, de nombre Ignacio Mariño, empezó a sembrar esas primeras semillitas de rebelión. Y aquí llegamos al día que lo cambió absolutamente todo, el 12 de junio de 1819. Traten de imaginar la escena. Dos de las figuras más gigantes de la independencia, Bolívar y Santander, se encuentran en este pueblo. Y no es solo una reunión, es la fusión de dos ejércitos. Es la creación de una fuerza unificada lista para marchar hacia la victoria. Entonces, el punto clave es este. Cuando Bolívar vio la fuerza tan bien organizada que Santander había logrado reunir, entendió inmediatamente la importancia de ese momento y de ese lugar. Cuna de la Libertad no fue un apodo casual, fue un bautismo oficial. Fue el reconocimiento de que justo ahí, en Tame, había nacido el ejército que iba a liberar a la nación. Y el heroísmo de Tame, de su gente, se puede personificar en 4 de sus hijos. 4 valientes guerreros tameños que formaron parte de ese legendario escuadrón de lanceros. Los mismos que aseguraron una victoria que parecía imposible en la batalla del Pantano de Vargas. Su legado, bueno, es inmortal. Ok. Ahora demos un salto. Dejemos el pasado histórico un momento y vámonos al vibrante presente. Porque para entender el Tame de hoy, hay que entender el alma del llanero y la tremenda riqueza de su tierra. Lo que me parece muy interesante de Tame hoy en día es su diversidad económica. O sea, no depende de una sola cosa. Combina su vocación de toda la vida, la ganadera y agrícola, con productos como el cacao y el plátano, pero también con la explotación de recursos como el petróleo, y un potencial enorme en sus ríos y fuentes de agua. Pero Tame es mucho más que su economía, es su gente. Y para hablar de su gente tenemos que definir qué es ser llanero. Es toda una identidad cultural forjada en esas sabanas inmensas, una forma de vida que está totalmente ligada al caballo, al ganado y a una expresión artística que no se parece a ninguna otra. Y ese espíritu llanero, créanme, se vive en cada rincón. Se siente en la música del joropo, con su arpa, cuatro y maracas. Se celebra a lo grande en sus ferias y cabalgatas. Y se transmite de generación en generación en las noches de cacho, donde se cuentan las historias y leyendas de la sabana. Bien, ahora veamos cómo Tame está tomando todo ese pasado, toda esa cultura, y lo está usando para construir su futuro sobre esos cimientos tan sólidos. En los últimos años, Tame ha recibido 2 reconocimientos que son fundamentales. En 2022 fue nombrada capital turística a nivel departamental, pero el gran salto, el de verdad importante, fue en 2025, cuando se le declaró Patrimonio Histórico y Cultural de toda la nación. La diferencia es clave. Uno reconoce el potencial local, el otro eleva su historia a un estatus nacional. Pero ojo, estos títulos no son solo para ponerlos en una placa en la pared, son una hoja de ruta. La visión es clarísima. Usar su historia y su riqueza natural para crear un turismo sostenible, para educar a las nuevas generaciones y para asegurarse de que el desarrollo futuro esté siempre anclado en esa identidad que los hace únicos. Al final, lo que hace a Tame un lugar tan especial es esta convergencia. Es un lugar donde la memoria de la independencia, la vibrante cultura llanera, una naturaleza imponente y una visión de futuro sostenible no solo coexisten, sino que se alimentan la una a la otra.
Y así cerramos este recorrido con una reflexión. El apodo Cuna de la Libertad no es solo un recuerdo del pasado, es una promesa. Si de este suelo brotó la fuerza para independizar a un país entero, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué más puede nacer y crecer de esta tierra tan histórica?